Gracias por continuar con nosotros. Continuamos platicando con los representantes de Morena y el PAN y el PRI en el Congreso local. Estamos hablando sobre las reformas propuestas por el presidente de la República. Ahora vamos a dar paso al tema de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en donde pues se dice que en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por el pueblo. Diputado Edgar Melem Salinas del PRI, ¿cómo ve esta propuesta de esta iniciativa en lo particular? Bueno, creo que esta iniciativa, primero, vamos en contra también. ¿Por qué? Porque tenemos dos poderes, como antes bien se decía aquí, que son electos de manera directa por la ciudadanía, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder judicial, que es quien imparte justicia, quien en un momento dado dicta la culpabilidad o no de una persona. Imagínate con la ingobernabilidad y el permeo que hay de la delincuencia organizada en algunos estados del país. Que abras tú a los juzgadores a que sean electos por el voto de la gente. ¿Quiénes son los que, imagínate en Michoacán, en unas zonas de Michoacán o en unas zonas de Guerrero, donde en unas no puede entrar ni el ejército, que pongas a votación de esa gente? Pues ¿quién va a decidir? La delincuencia. Van a apoderarse en muchas regiones, no digo que en todas, pero en muchas regiones del país, del poder judicial, de los jueces, de los magistrados. Este sistema, si me dijeras tú que estamos en un país donde hay libertades absolutas en todos los territorios del país, donde hay paz y tranquilidad, donde el orden público lo tiene la autoridad municipal, estatal o federal, yo te diría que sí. Pero estamos en un país donde los poderes fácticos en gran parte del país, y más en este sexenio, se han apoderado hasta de los ayuntamientos. Entonces, es muy grave, realmente esta es de las reformas más graves que presenta, y es una irresponsabilidad el hablar de esta reforma, porque es darle más poder a otros poderes fácticos por medio de una simulación de un proceso democrático. Entonces, creo que no está preparado el país, tal vez en muchos años más o en algunos años más, que haya una normalidad democrática y una paz social, podamos. Pero ahorita tú prendes los noticieros de televisión, de radio, y todos los días se habla de matanzas, todos los días se habla de que toman territorios en muchos estados de la República, la delincuencia organizada. Entonces yo creo aquí que es importante mantener, fortalecer y cuidar el actual sistema de justicia del Poder Judicial, y estamos en contra de esta reforma. Así es. Diputado Félix, respecto a este tema del Poder Judicial. Mira, en Acción Nacional estamos comprometidos, como lo dije, con la democracia. La división de poderes lo externamos hace un momento, ya que son fundamentales para que México sea un país democrático. Aclaramos desde el inicio, tampoco estamos de acuerdo con esta propuesta que realiza Morena. Consideramos una visión errónea que pretende que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el voto popular. Nos queda claro que actualmente, con la visión populista de que las mayorías coinciden con este sistema político mexicano, pues así será también al momento de elegir democráticamente, entre comillas, a quienes desde luego consideramos como la máxima autoridad en materia judicial para dirimir cualquier controversia que se suscite en los juicios que conocemos. En el pasado, quienes hoy están en México, siempre la constante fue agradecer a la Suprema Corte les concediera sus peticiones, y nunca se les ocurrió decir que el método para elegir a los ministros era inadecuado. Ahora resulta que como la Corte, con valentía y siguiendo su mandato, pues hace valer la Constitución, les está desechando iniciativas que en muchas de las veces sabemos que no tienen ni pies ni cabeza, y bueno, ahora consideran que es regresivo
pues poder designar en este caso a ministros a modo, y eso es lo que nosotros pretendemos siempre defender, que ahora sí que zapatero a tus zapatos. No podemos permitir que este sistema político, este manual que hemos visto, se involucre también al Poder Judicial. Hemos visto un sistema político mexicano, nosotros autorizamos de alguna manera, no por mayoría, nosotros no estuvimos de acuerdo en mantener en este caso a los militares en la calle, porque además fue una propuesta que se hizo, regresarlos a sus cuarteles, cosa que vimos todo lo contrario. Entonces, desde luego, ahora viendo los resultados, lo dijimos al inicio, cómo el país en materia de seguridad pues está terriblemente, y además eso genera que este sistema, esta pretensión ahora de someter al Poder Judicial, pues siga afectando la vida cotidiana de lo que hoy podemos cada uno de nosotros llevar a cabo. Mucha gente está temerosa de que esto suceda, porque finalmente el sistema político que hoy se lleva, pues la única esperanza, la única defensa que tenemos es que la instancia autónoma, como lo es el Poder Judicial, ahora con el voto popular, pues se pueda llenar o plagar de un sistema que hoy vemos corrompido, que no ha dado resultados, y independientemente y con respeto para quienes puedan aspirar, en este caso al voto popular, de poder ser parte del Poder Judicial. Los diputados del PAN no acompañamos de ninguna manera este intento por debilitar a la Corte. Hemos visto ya algunas reformas, muchas de ellas en lo oscurito, que pues pretenden llevar al fracaso lo que hoy vemos cotidianamente. Okay. Diputado Armando Certuche, referente a esta propuesta de que el Poder Judicial, sus funcionarios sean electos de manera directa por el pueblo. Seré muy sencillo en esto, muy breve. Son dos puntos que vale la pena revisar. La primera de ellas es que la primera parte de esta iniciativa habla de garantizar la independencia de los magistrados, y aquí es donde se construye el cómo a través del ejercicio democrático que se pretende con estas iniciativas. ¿Cómo podemos garantizar la independencia? Como lo señala ahorita el diputado Melem y el diputado Félix. Sí es cierto, y yo lo señalé también hace rato, el poder que más se ha resistido, que más contaminado pudiera estar en este momento es el Poder Judicial, y hay que cuidarlo porque es el juez, y dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces, en ese sentido, yo pondría de ejemplo lo que sucedió en algún momento dado en Italia, en el sistema judicial, en Colombia. Ahora lo estamos viendo con Bukele, ¿no? Que hemos estado viendo cómo ha fortalecido el sistema judicial y ha operado en contra de temas de la delincuencia. Pues para eso es este debate. Entonces, hablamos de garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, que es muy importante. Lo segundo tiene que ver con la elección por voto directo y secreto de la ciudadanía. Bueno, pues al igual que con el caso de nosotros, que somos muy requisitosos para poder tener un candidato a diputado, un candidato a alcalde que cumpla, que sea transparente, que pruebe que tiene solvencia moral y política, pues pasan por diferentes requerimientos que deben de cumplir o requisitos. En la votación no es abierta. Eso no es democracia, eso genera caos. Lo que sí es que los aspirantes deberían de cumplir con una serie de requisitos para que puedan ser considerados y entrar a este proceso de voto directo y secreto de la ciudadanía. O sea, no llegaría cualquiera. Es parte de la construcción de esta propuesta o esta iniciativa. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Tienen que ser propuestas de cuántos colegios de abogados, de cuántas instituciones académicas, qué requisitos debe de tener. Y ahí es donde precisamente se aminora estos riesgos que podamos tener de que suceda lo que comenta el compañero Melem, ¿verdad? De que pues con el voto masivo, comprado, manipulado, pudieran llegar o seguir llegando a estas áreas gentes que trastoquen el sistema de justicia. Entonces yo creo que nuevamente recomiendo tranquilidad. Todo esto se tiene que construir en el proceso de parlamento abierto. Y bueno, comparto la preocupación de mis compañeros
pero creo que la oportunidad es de la construcción del cómo sí hacer las cosas. Diputado Melem, otro punto también que se toca, y bueno, que mucho ha dado de qué hablar, es la eliminación de dependencias, dice, y organismos onerosos que consideró el presidente, así como elitistas, pues ya que argumenta son supuestamente autónomos. Pues mira, aquí en este sentido habrá que analizar uno por uno, pero vuelvo a lo mismo. En unos quieres eliminarlos, pero en otro quieres integrarlos nada más a la Secretaría Rectora. Entonces, pues realmente estaríamos hablando de cambiarle una cosa de estética, de cambiarle nada más el nombre. Y yo aquí sí quiero aclarar, porque es importante poner como ejemplo, porque va una cosa con otra. Esto se habla de los órganos que se propone eliminar, fusionar o convertir. Entonces, pues realmente los que vas a fusionar, pues te van a seguir costando lo mismo. Lo único que vas a hacer es decir que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ahora va a pasar a la Secretaría de Gobernación o al Instituto de Migración. El Instituto Mexicano de Investigación de Pesca y Acuacultura Sustentables, pues va a pasar a la Secretaría de Desarrollo Rural, etcétera. Hay que ver cuáles sí tienen una función específica y cuáles no. A lo mejor va a haber algunos que ya cumplieron su ciclo. Pero aquí vuelvo al tema fundamental. O somos o no somos, porque en la reforma al Poder Judicial habla de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Pues, y por otro lado dices, quiero desaparecer el Tribunal Electoral y que se vayan sus facultades al INE. O somos o no somos. O quieres simplificar con el discurso del ahorro, o quieres crear nuevos órganos reguladores a modo y a su servicio del Ejecutivo Federal. Por otro lado, también piden la creación de un órgano de administración judicial. Pues yo le diría ahorita, con la eliminación de los órganos que son inoperantes, pues que esa función la haga el área administrativa del Poder Judicial. ¿Para qué crear otro órgano? O sea, es una contradicción, es el discurso populista. Ese es el problema que tenemos. Y aquí es nomás de analizar las iniciativas, y en unas hablas, que es lo que me preguntabas, de eliminar unos órganos, y en otras hablas de crear unos órganos que no le veo razón ni sentido. ¿Para qué crear un órgano de administración judicial con independencia técnica? Entonces sí estás a favor de los reguladores. Aquí estás proponiendo un órgano regulador y por otro lado me pides que desaparezcan los órganos reguladores. Esa es la contradicción que hay en el actual Ejecutivo Federal, y en la cual el PRI estamos en contra de eso. O somos o no somos. ¿Estás a favor de la transparencia y de la regulación, o estás a favor de seguir de crearlas o de desaparecerlas? Porque por un lado las creas y por otro lado las desapareces. Diputado Félix, en este tema de los organismos autónomos. Bueno, mira, la autonomía entraña mucha parte de la vida en nuestro sistema político mexicano. El centralismo, que es algo que señalamos desde la 64 legislatura. El poder central, ¿qué es lo que hace? Desbaratar todo aquello que dice que es corrupto y donde hay desvíos. Y eso se traslada a todos los órganos autónomos, incluyendo el Poder Judicial. Nosotros hemos visto cómo pues se llevaron el recurso, empezando por órganos de alguna manera autónomos, como lo eran los fideicomisos, muchos de ellos pues con una administración adecuada, con presupuesto transparentado. ¿Por qué? Porque el recurso se tenía para poder atender de manera pronta, expedita y sobre todo con cercanía en el caso de los municipios y los estados. Y a la fecha no hemos sabido que se hayan integrado carpetas por todos aquellos recursos presupuestarios que tenía cada uno de los fideicomisos muy importantes, entre ellos el Fonden. Vimos el caso lamentable de Guerrero, cuando incluso actores políticos del partido en el gobierno se quejaron del mal tratamiento que se le dio, entre muchos otros. Tenemos el caso también de un programa con pies y cabeza, con presupuesto, que esa es la demanda constante de la gente, esa autonomía que ese programa pues tenía, como es el Seguro Popular, donde efectivamente todo era perfectible
Pues desde luego, mucha gente decía, es que ya se acabaron las medicinas. Claro, porque al estarse otorgando, pues tiene que haber un recurso para que vuelvan a llegar, se vuelva a surtir, y la gente tenía ese programa muy importante. ¿Qué pasó? En automático se despidió a miles de gentes con ese programa y otros, y se llevó al centro ese dinero, sin transparencia, sin poder siquiera cumplir con los mecanismos que ese programa con autonomía tenía, y sobre todo de cercanía a la gente. Eso es lo que la gente nos viene demandando. Esa es la preocupación de este sistema político mexicano que vemos y lo decimos con preocupación. Hay mucha gente, incluso en lo personal, cuando llegó este gobierno decía, bueno, no nos puede ir tan mal. Sin embargo, los números que hoy tenemos, pues lo único que nos llevan es a la destrucción de lo que hoy conocemos, a nuestro país libre y democrático, que lo que busca es que todo aquello que señala al gobierno en turno, pues sea desaparecido. Y este es el mecanismo jurídico que hoy tienen y que se pretende maquillar, que se pretende desviar de alguna manera cuál es el propósito. Entonces nosotros, desde luego, las reformas siempre son buscando en que el bienestar integral de los mexicanos se construya de manera adecuada, transparente y democrática. Por eso nos preocupa muchísimo que se sigan llevando el dinero de estos órganos autónomos en su aplicación, porque finalmente vemos cómo ya estamos invadidos cuando se decía que no había corrupción, y la tenemos desde el más alto nivel. Entonces, diputado Serratuche, respecto a este punto de los órganos autónomos. Sí, quiero iniciar mi participación con una reflexión que creo que sintetiza mucho lo que está pasando en esta mesa y en el país. Es una frase que se le atribuye a Einstein, que dice Einstein sobre la creación del mundo, no de un sistema político, no de un país. Decía, al principio no había nada, y de repente algo se movió. Esto me recuerda que, bueno, pues no pasaba nada, y de repente alguien movió las piezas. Pero se mueven ¿con qué propósito? Bueno, pues atrás hay una ideología, se respeta, hay tolerancia, lo decía hace rato, se respeta la opinión de los demás. En ese sistema político que comenta mi compañero Félix, pues ahí estábamos nosotros hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, los que ya somos treintañeros o cuarentañeros en la vida pública, pues ahí estábamos. Éramos parte de ese sistema político que se construyó y que simple y sencillamente, a través de lo que dice también mi compañero Edgar, pues a través de un debate popular que se está... Perfecto, esa es la democracia que tenemos en este momento. Hay que entrar a la discusión. Miren, y cierro dando un ejemplo que se dio en la legislatura 64, que fue muy ríspido. Se debatió en la legislatura 64 sobre la desaparición de los fideicomisos, casi más, no me recuerdo ahorita, 130 fideicomisos que se detectaron, de los cuales estaba claramente señalado que más de 80 o 90 de esos fideicomisos estaban costando, tenían muchos privilegios, estaban oscuros, no había nada, nadie sabía nada de eso, y de repente se mueven. Eran más de 150 mil millones de pesos que se manejaban en ese fideicomiso, en esos fideicomisos. Se anularon, se quitaron, ¿y qué pasó? Nada, se reabsorbieron, las dependencias empezaron a dar de manera directa al ciudadano sus beneficios de sus becas, de sus trabajos. Claro que en toda transición siempre hay turbulencia y acomodos. Esto México no se puede construir en 3 años, en 4 años, 5 años, ¿no? Entonces, sí hay situaciones que corregir y estamos abiertos nosotros en este debate para conocer nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Es ahí donde vuelvo a hablar del valor que tiene estar participando en este ejercicio que está haciendo ORT en particular. Es la apertura al debate, a la discusión, discutir, viene de sacudir las ideas, y tendremos que terminar con algo mejor para el país. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa, nosotros damos y regresamos con más de esta mesa de análisis con diputados locales. Han pasado 18 meses desde que la transformación llegó a Tamaulipas. Han sido meses de arduo trabajo,
de la mano de nuestro presidente. Y la seguridad ha sido primordial para que prevalezca la paz en todo nuestro estado. Segundo informe de gobierno, Dr. Américo Villarreal. Humanismo que transforma. Esta Semana Santa. Esta Semana Santa. Esta Semana Santa. Con ORT será diferente. H-E-B, expertos en frescura al mejor precio. Filete de bagre basa, $69.90 el kilo. Milanesa pulpa blanca Supreme, $169 el kilo. Pechuga de pollo con hueso y piel congelada, $69.90 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso rebanada, $79.90 el kilo. Vigencia el 22 de febrero. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis hablando sobre las propuestas de reforma del presidente López Obrador. Diputado Edgar Melem, sobre la conclusión de estos dos puntos en lo particular, el tema del Poder Judicial, de que fueran electos de manera directa, y sobre pues la suma o eliminación en otros casos de estos órganos autónomos. Mira, yo creo que concretamente en el tema del Poder Judicial estamos en contra. Primero, por lo que ya te comenté, de las posibles que permeen otras fuerzas oscuras que hay en el país, pero también por pues el poder absoluto que se busca obtener, y con eso pues de por sí ahorita en el poder legislativo pues no hay contrapesos. He visto diputados federales de Morena que orgullosamente dicen: no le movimos ni una coma al presupuesto, con un orgullo. Pues estamos jodidos, con todo respeto. Y yo lo digo, igual que Armando, me ha tocado 2 veces ser diputado federal, y con una administración priista, y nos permitían dar la pelea. Creamos el fondo fronterizo, y en el proyecto del Ejecutivo Federal del PRI no venía el proyecto eso. Y no nos lincharon, nos permitieron cabildear. Para eso se trata el poder legislativo. Y el presidente dice que no es facultad de los diputados el tema del presupuesto, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, no es de los senadores, es una facultad de los diputados. El tema del campo, pues ¿cómo lo vamos a debatir? ¿Cómo lo vamos a mejorar si no les permiten mover una coma a los diputados de Morena en el Congreso de la Unión? El que le levante la voz al presidente lo linchan allá. Entonces, lamentablemente, imagínate, si ahora quieren hacer con el Poder Judicial lo mismo, pues entonces aquel juez que vaya con una sentencia en contra del interés supremo del imperio mexicano actual, pues olvídate, entonces nos van a linchar. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. La división de poderes es sana, el debate político es sano, el poder, aunque sean del mismo partido, pensar diferente que el presidente o no compartir una propuesta del Ejecutivo no se debe ver como una deslealtad, sino como un país donde la pluralidad democrática hay hasta el interior de los propios partidos. Entonces, yo creo que en el PRI queremos dejar muy claro que no estamos en contra, en contra de la reforma al Poder Judicial. Y en el tema de los organismos que quieren fusionar o desaparecer, yo creo que hay que ver uno por uno. A lo mejor va a haber algunos que coincidamos y va a haber algunos que tendríamos que defender. Así es. Diputado Félix Fernando, referente a estos puntos, su conclusión. Mira, en el tema, cerrando el tema a las reformas que se pretende hacer al Poder Judicial, desde luego consideramos que es un contrapeso muy importante sobre todo el ejercicio del poder. Hemos visto, y lo decimos respetuosamente con números, como cuando se ha dado la razón de manera objetiva a las propuestas del Ejecutivo o sus afines, el Poder Judicial, la Suprema Corte son la máxima autoridad, cuando pues es en beneficio alguna resolución del partido en el gobierno, pero cuando no, son perseguidos, son denostados, son evidenciadas las muestras de ataques directos a la persona que representa el Poder Judicial. Por ello estamos totalmente en contra de estas reformas.
En cuanto a la transparencia que pueda darse de los órganos autónomos, que ese es el principal factor que ha afectado, en este caso el gobierno en turno, pues sabemos que no les gusta la transparencia. ¿Por qué? Porque han sido fuentes para evidenciar la gran corrupción que se ha dado en Palacio Nacional. Desde luego se ha revelado, como debe ser, ese instituto, las obras millonarias de las cuales han sido favorecidos pues parte del gabinete cercano al presidente de la República, y pues desde luego lo que te estorba como a un sistema, y lo tenemos que decir, el miedo a un sistema comunista es el manual. Primero el ataque a las personas, a lo que señalaban los neoliberales, en fin, y ahora invadir cada una de las entidades federativas a como dé lugar del partido en el gobierno. Luego de ello, ¿qué sigue? Lo que hicieron, llevarse precisamente los órganos autónomos al gobierno central, pues todos los recursos que decían que eran precisamente pues malgastados, por así decirlo, cuando todos sabemos que teníamos el recurso, la cercanía, la atención, desde luego con pies y cabeza, de los programas que eran destinados a atender los desastres naturales, el tema de seguridad, el apoyo a las madres y niños con cáncer. Cuando se decía que, pues bueno, se iba a dar de manera directa, bueno, entonces, ¿por qué vemos el malestar de la gente? ¿Por qué vemos el desabasto en los hospitales? El INSABI, lo dijimos una y otra vez, un fracaso, lo anunciamos en la 64 y ahí están las pruebas. Ahora se traslada a un nuevo sistema IMSS Bienestar, cuando todo eso, todos esos errores que tenemos como funcionarios públicos, como servidores públicos, tenemos un proceso y un tiempo, llámese de 3 o 6 años. Entonces, en ese tiempo debemos dar resultados, y lo que hemos visto ha sido error tras error. Nosotros siempre vamos a estar a favor de los resultados, porque eso es lo que finalmente cada uno en nuestro paso por la política o dentro del servicio público tenemos. Los resultados. ¿Qué hice en este periodo de tiempo? ¿Qué se logró con estos sistemas, estos programas? No se trata únicamente de cambiarle el color. Nosotros lo dijimos. Vamos a respaldar todo aquello que ha funcionado y lo que se puede perfeccionar. Siempre estaremos a favor. Diputado Sertuche, sus conclusiones de estos dos temas. Sí, muy interesante lo que estamos platicando ahorita. Sí, es diferenciar muy claro el tema de lo que se está señalando ahora, de que ha habido derroches en el gasto, pero es el gasto que se da en obras que están siendo visibles, si son funcionales o no, pues eso está en debate, todavía falta el tiempo para ponerlas en prácticas, como es el caso de la Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera. Pero es muy diferente eso al hecho de lo que otras administraciones hicieron, que fue desincorporar, es decir, vender parte de lo que era el patrimonio nacional. Y ahí pues no hubo obra, no hubo inversión. ¿Quiénes fueron los ganadores de la banca cuando se privatizó? ¿Quiénes fueron los ganadores de ferrocarriles? ¿Quiénes fueron los ganadores del tema de la marina, de los barcos, de todas las propiedades que podían haber existido de gobierno, teléfonos? Todo eso es la desincorporación. También fue un negociazo en las administraciones anteriores. Desmantelar una red de complicidades que se construyó a lo largo de muchos años. Ha sido muy complicado. Y tomo el caso del que señalaban ahorita, el tema de los medicamentos. Había menos de 10 empresas proveedoras que estaban manejando más de 2,000 millones de pesos anuales en la venta de medicamentos. Desmantelarlas ha sido muy complicado, se ha tenido que recurrir inclusive a la ONU para poder convocar a las licitaciones. Es muy difícil volver a reconstruir una estructura, en el caso de los medicamentos, corrupta, como se señala, y ahorita, pues bueno, estamos en ese proceso de desmantelar todo esto. Quiero concluir diciendo que lo que buscamos aquí es como sí hacer las cosas, y me sumo al comentario que me hizo el compañero Edgar cuando señalaba esto de que ni una coma moverle. Verdaderamente para algunos morenistas, como para mí, era penoso recibir una instrucción de ese sentido. Yo soy la excepción en ese caso, mi querido Edgar, lo señalo y aprovecho la mesa, porque yo sí voté en contra a varias iniciativas y varias reservas en el Congreso Federal. Yo sí voté en contra. Cuando hablaba hace rato sobre el tema de los fideicomisos, fue uno de los temas que me generaron mayor conflicto dentro del grupo parlamentario de Morena y del PT, el que tuvimos. Yo me abstuve en algunas condiciones y voté en contra en otras, porque lo consideraba que no todo, como dice Edgar, tiene que ser pasado por cuchilla. Aquí hice nuevamente el tema.
cómo sí avanzar en este tema. Y repito lo que Einstein señaló, pues no pasaba nada, pues iban construyendo y construyendo y construyendo instituciones. Lo que está pasando ahorita, o que se propone, si trasladar el costo que pueda tener a ciertas dependencias, pero otras definitivamente desaparecen, sobre todo de lo que desaparece es la parte de la estructura burocrática. ¿Sí? El recurso se va a seguir ejerciendo en otras instituciones. Bueno, pues ahí tiene usted este segundo bloque de esta mesa de análisis con legisladores locales. Gracias a quienes se comunican con nosotros también referente a este tema. Dice, no se trata de ser o no ser, eso es polarizar. Se trata de que existen entes funcionales y no funcionales. Lógicamente, lo que no sirve se pide desaparecer e implementar lo que podría ser funcionable. Gracias por participar con nosotros, y bueno, el día de mañana continuaremos con esta plática referente a las 20 propuestas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos escuche el día de mañana. Que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.